Hola. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué hay realmente dentro del cerebro de una inteligencia artificial? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno para entender exactamente cómo es que estas máquinas piensan, aprenden y hasta se comunican. Vamos a empezar. Y para que veamos la dimensión de esto, arranquemos con una cifra que impacta. Se calcula que para el 2026, casi la mitad, un 42%, de las tareas que hoy hacemos los humanos van a tener el apoyo de una inteligencia artificial. Esto ya no es el futuro lejano, ¿eh? Es una transformación que está pasando ahora mismo. Entonces, ¿cuál es el gran cambio? A ver, la IA de antes era como un robot que seguía un manual de instrucciones súper rígido. Si se encontraba con algo que no estaba en el manual, pues fallaba. La IA de ahora, en cambio, es totalmente distinta. Es como si quisiera aprender un videojuego. No se lee un manual de 1000 páginas, no. Se pone a observar a los mejores jugadores del mundo durante horas hasta que, por sí misma, entiende los patrones y aprende a jugar. Aquí está nuestra hoja de ruta para este viaje. Primero, veremos ese salto increíble de las reglas a los cerebros artificiales. Después, vamos a descifrar su lenguaje secreto, que son la atención y los tokens. Luego, exploraremos cómo podemos construir sobre modelos gigantes sin empezar de cero. Entenderemos por qué la velocidad lo es todo en una carrera contra el reloj y al final veremos la oportunidad enorme que todo esto significa. Ok, primera parada. De reglas a cerebros artificiales. Aquí es donde exploramos cómo la IA pasó de ser una simple calculadora a un verdadero socio creativo. Y tenemos un ejemplo perfecto en la palma de la mano. El teclado del celular. ¿Cómo sabe qué palabra vamos a escribir a continuación? Ojo, no es porque tenga una lista de palabras programada. Para nada. Es porque aprendió de millones y millones de conversaciones, y así es como reconoce los patrones de nuestro lenguaje. Y eso nos lleva directo al corazón del asunto. Sección 2. Atención y tokens. Aquí es donde vamos a descubrir el secreto técnico de cómo la IA de verdad entiende lo que decimos. El gran avance que lo cambió todo se llama mecanismo de atención. Es el motor de la arquitectura Transformer, que es una revolución. Miren, los modelos antiguos leían palabra por palabra por palabra y muchas veces se perdían en el camino. Este mecanismo, en cambio, le permite a la IA ver la oración completa de golpe y decidir al instante qué palabras son las más importantes para entender el contexto real. Hay una analogía buenísima para esto. Imaginen que están en una fiesta muy ruidosa, la música a todo volumen, gente hablando por todos lados, un caos. Pero a pesar de todo ese ruido, uno puede concentrarse y escuchar perfectamente a su mejor amigo, ¿verdad? Bueno, el mecanismo de atención hace exactamente eso. Se enfoca en las palabras cruciales e ignora el ruido para poder captar el significado de verdad. Bien, si la atención es cómo se enfoca la IA, los tokens son aquello en lo que se enfoca. La máquina no lee palabras como nosotros. Lo que hace es descomponer el texto en pedacitos más pequeños, como si fueran bloques de Lego. Un token puede ser una palabra entera, como casa, o un pedacito, como construct, o incluso solo un signo de puntuación. El proceso es en realidad muy sencillo. El sistema recibe una oración y ¡zas!, la desarma en todas sus piezas de Lego, que son los tokens. Una vez que tiene todas las piezas sueltas y entiende la relación entre ellas, puede empezar a construir una respuesta totalmente nueva y coherente. Y ahora viene lo mejor. Tercera parte, construyendo sobre modelos gigantes. La clave aquí es que ya no es necesario empezar de cero, podemos pararnos sobre hombros de gigantes. Usemos la analogía de la pizza, que es perfecta. Los modelos fundacionales son como una base de pizza ya hecha, ¿no? Una que ya está increíble y sabe muchísimo del mundo. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es añadir nuestros ingredientes, nuestros datos específicos o las instrucciones que queremos. Y listo. El resultado es una aplicación de IA personalizada, sin haber tenido que amasar desde el principio. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Herramientas como Google AI Studio nos permiten pasar de ser simples usuarios a ser creadores. Es como tener un taller abierto donde podemos ajustar cómo queremos que se comporte el modelo, qué tan creativo sea, y al final nos da una llave de API. Esa llave es básicamente el control remoto para conectar ese cerebro de IA a cualquier aplicación que se nos ocurra. Y claro, saber manejar estas herramientas tiene un impacto laboral gigantesco.
En solo 2 años, la demanda de profesionales que saben hacer esto ha crecido más de un 340%. La oportunidad es de verdad enorme. Pero bueno, no es suficiente con tener una IA súper inteligente. En el mundo real tiene que ser rápida, muy rápida. Y esta necesidad de velocidad nos mete de lleno en un concepto clave, la latencia. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué tan rápida necesitas ser? La respuesta, como todo, depende de para qué la estemos usando y sobre todo de cómo medimos esa velocidad. Para entender la velocidad o la latencia, volvamos a la analogía del restaurante. Hay 2 métricas. La primera es el tiempo hasta el primer token. Es como cuando llegas a un restaurante, te sientas y el mesero aparece al segundo con un vaso de agua. Da una señal inmediata de que te están atendiendo. La segunda es el tiempo total, que es, bueno, cuánto tarda en llegar la pizza completa. Las dos son súper importantes para la experiencia. Y el punto crucial es este. Si esa primera señal, esa agua, tarda demasiado en llegar, la experiencia del usuario se arruina. Pensemos en una tienda en línea. Si el asistente de IA se queda pensando demasiado tiempo, el cliente se frustra, cierra la ventana y la venta se pierde. Así de simple. La velocidad es negocio. Bueno, hemos cubierto un montón de terreno, ¿eh? Desde cómo piensa la IA hasta por qué necesita ser tan rápida. Ahora vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas para entender la gran oportunidad que tenemos enfrente. En resumen, esta es nuestra caja de herramientas. Sabemos que la IA moderna aprende de ejemplos, ya no de reglas. Entendemos que su secreto para hablar nuestro idioma son la atención y los tokens. Vimos que podemos usar modelos fundacionales como bases de pizza para nuestras propias creaciones. Y lo más importante, que la velocidad, la latencia, es clave para el éxito. Las herramientas ya están ahí, listas para usarse. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Ahora que conocemos los planos, que entendemos cómo funciona esta tecnología por dentro, la verdadera pregunta ya no es ¿qué pueda hacer la inteligencia artificial? La pregunta ahora es ¿qué problemas vamos a elegir resolver con ella? El futuro no es algo que simplemente pasa, es algo que se construye.